Subir primero una escalera de asedio era el trabajo más peligroso de la batalla. Flechas, fuego y armas afiladas esperaban en la cima. Sin embargo, algunos soldados no esperaron a que los empujaran. Ellos dieron un paso adelante por sí solos. ¿Por qué alguien haría eso? Las respuestas son inesperadas. Ante las cámaras, las redes sociales o incluso los periódicos, las acciones más audaces de un soldado a menudo morían con él. De pie, con tus botas embarradas entre miles de otros combatientes, eras solo otra cara entre la multitud. Pero primero sube esa escalera de asedio. Ahora bien, eso fue diferente. Hablemos de una forma extrema de destacar en tu currículum medieval. En la guerra antigua y medieval, las escaleras de asedio eran básicamente trampas mortales. Imagínese esta escalera de madera apoyada contra la pared de piedra de un castillo mientras los soldados enemigos en la cima intentan con todas sus fuerzas derribarla. Vertían agua hirviendo, arrojaban piedras, disparaban flechas o blandían espadas contra cualquiera que se atreviera a subir. Fue como intentar meterse en un nido de avispas llevando pantalones de carne. La primera persona que subió por esa escalera tenía menos posibilidades de sobrevivir que una sopa aguada. Aún así, nunca faltaron voluntarios. ¿Por qué? Porque la fama en aquellos tiempos merecía la pena arriesgarlo todo. Los registros de las cruzadas muestran que los guerreros discutían sobre quién escalaría primero. Durante el asedio de Jerusalén en 1099, se dice que los caballeros se empujaron unos a otros para conseguir el honor. Algunos chicos de aquella época básicamente luchaban por conseguir el equivalente medieval de 1 millón de seguidores. Un relato francés habla de un soldado llamado Bernardo que fue el primero en subir la muralla durante un asedio a un castillo. Murió inmediatamente por múltiples heridas de flecha, pero su nombre vive en esa crónica casi 1000 años después. Misión cumplida, Bernard, el primer influencer exitoso del mundo. Pero la fama no era solo una cuestión de ego. Tener tu nombre en canciones e historias significaba que tu familia ganaba respeto. Es posible que sus hijos consigan mejores opciones de matrimonio o de trabajo. Es posible que incluso tu pueblo nombre algo en tu honor. Papá murió horriblemente, pero bueno, bebemos gratis en Bernard's Tavern para siempre. En un mundo donde la mayoría de la gente vivía y moría sin que nadie más allá de su aldea supiera de su existencia, esto fue enorme. Algunos soldados llevaban fichas de sus casas, una cinta, un mechón de pelo, para que los testigos pudieran identificarlos si llegaban a la cima antes de caer. Otros se aseguraron de usar una armadura o un casco distintivo para que los sobrevivientes pudieran informar exactamente quién era ese valiente tonto en la escalera. Recuérdame como el chico con el casco rojo brillante eran a menudo las últimas palabras de alguien. Piensa en ello como si estuvieras intentando volverte viral, excepto que en lugar de arriesgarte a pasar vergüenza, corres el riesgo de que tu cabeza se convierta en la decoración de un castillo. Hablemos del compromiso con la creación de contenidos. Lo curioso es que incluso los comandantes sabían que esto era un poderoso motivador. Antes de un asedio, a veces pedían voluntarios públicamente, haciendo alarde de recordar nombres. Sabían que la fama prometida era más barata que el oro prometido e igual de efectiva. Por supuesto, la fama no era la única recompensa que esperaba en la cima de esas escaleras de asedio. A veces había algo mucho más inmediato y brillante que considerar. Para muchos soldados, subir primero la escalera de asedio era el billete más rápido para obtener mejores rangos y recompensas. En los ejércitos a lo largo de la historia, los comandantes recompensaron este coraje letal con ascensos instantáneos. A diferencia de los ejércitos actuales, que tienen caminos de avance claros, los ejércitos medievales y antiguos a menudo ascendían en función de quien sobrevivía haciendo las cosas más locas y valientes. Vamos a desglosarlo. La mayoría de los soldados regulares vivían vidas difíciles. Dormían en el suelo, comían lo que encontraban y cargaban cosas pesadas durante todo el día. Los oficiales, por otro lado, consiguieron tiendas de campaña, mejor comida y a veces incluso caballos. La diferencia entre ser un soldado normal y un oficial era como la diferencia entre volar en clase económica o en primera clase, excepto que en clase económica también te podían apuñalar. Los registros militares del Imperio Romano muestran que los soldados que realizaban actos excepcionales durante los asedios,
Como ser el primero en subir la muralla, podían saltar varios rangos instantáneamente. Un relato romano menciona a un soldado que subió a una torre de asedio durante el asedio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y fue inmediatamente ascendido de legionario básico a opio, el segundo al mando de un siglo de hombres. Las matemáticas tenían sentido para muchos soldados. Una probabilidad de 1 en 3 de morir en la escalera frente a décadas garantizadas de trabajo duro. Muchos eligieron esto último. Su razonamiento: morir como nadie o arriesgarlo todo por una oportunidad de algo mejor. En la Europa medieval, las recompensas eran aún mejores. Los caballeros y hombres de armas que liderarán cargas podrían recibir tierras y títulos. Durante la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, los arqueros ingleses que demostraron una valentía excepcional en los asedios a veces recibieron pequeñas propiedades, convirtiendo a los simples arqueros en propietarios de tierras de la noche a la mañana. Lo que hacía que subir por la escalera de asedio fuera especialmente atractivo era lo visible que era. Todos vieron quién fue primero. Tu comandante no pudo negar tu valentía más tarde. Era el equivalente medieval a recibir por escrito la promesa de ascenso de tu jefe. Excepto que el papel estaba empapado en tu propia sangre. Los ejércitos de aquella época no tenían departamentos de recursos humanos ni juntas de ascensos. Lo que sí hubo fue caos. Y en ese caos, sobresalieron los movimientos audaces. Los comandantes necesitaban personas en las que pudieran confiar para liderar misiones peligrosas. ¿Y qué mejor prueba de valentía que ver a alguien escalar un muro mientras llovían flechas? Las recompensas no se limitan a un rango más alto. Los soldados ascendidos recibían mejor paga, mejores armas, tareas menos agotadoras y más descanso. Algunos ejércitos incluso dieron parches especiales o decoraciones para los cascos a los soldados que habían sido los primeros en subir los muros. Estos marcadores significaban respeto instantáneo por parte de los camaradas y miedo por parte de los enemigos. Para muchos soldados de orígenes pobres, el ejército era su única vía de ascenso en el mundo. La agricultura significaba permanecer pobre para siempre, pero el ejército ofrecía una oportunidad, por mínima que fuera, de convertirse en alguien importante. Todo lo que tenías que hacer era sobrevivir a esa subida. Aunque la promoción motivó a muchos a emprender la mortal escalada, otros tenían la vista puesta en tesoros más inmediatos. Oro, plata, especias y joyas. Estos tesoros esperaban dentro de las murallas de la ciudad. Y los primeros soldados que lograban romper el asedio podían elegir primero los premios. Esta regla de saqueo de primero en llegar, primero en ser servido impulsó a muchos hombres a subir por esas escaleras mortales cuando nada más pudo hacerlo. La mayoría de los soldados a lo largo de la historia recibieron poco o ningún salario regular. Durante la Edad Media, un simple soldado de infantería podía ganar apenas 3 o 4 peniques al día, apenas lo suficiente para comprar una comida decente. Pero el botín de una ciudad conquistada podría salvar a alguien de por vida. Cuando los cruzados tomaron Jerusalén en 1099, los soldados que llegaron primero a la ciudad reclamaron enormes riquezas. Se dice que una noche encontraron suficientes monedas de oro en una casa como para comprar un castillo en su ciudad natal. La riqueza dentro de las ciudades conquistadas podía ser asombrosa. Todo, desde copas de oro hasta tapices de seda y especias exóticas, vale más que su peso en plata. Primero en la brecha, primero en la elección no era solo un dicho. Estaba prácticamente tallado en cada escalera de asedio. Los comandantes militares reconocieron oficialmente esta regla, sabiendo que motivaba a sus hombres mejor que cualquier discurso sobre el deber o el honor. Las matemáticas eran simples. Espera en la fila con los demás y te tocarán sobras, cerámica rota y cajas vacías. Sube primero la pared y podrías encontrar el tesoro antes que nadie. Riesgo versus recompensa en su forma más básica. Durante el asedio de Constantinopla en 1204, los primeros cruzados que entraron en la ciudad encontraron tesoros que habían estado ocultos durante siglos. Algunos soldados se hicieron tan ricos con un solo día de saqueos que nunca tuvieron que volver a trabajar. Un relato describe a un simple soldado de infantería que trepó por una ventana al comienzo de la brecha y descubrió un cofre con joyas que lo hicieron más rico que la noche en que sirvió. No todo el botín era oro y joyas. Las armas y armaduras capturadas también eran muy caras.
El buen acero era caro, y tomar la espada o el escudo bien elaborados de un enemigo evitaba que un soldado tuviera que comprar los suyos propios. Los primeros hombres que llegaban a una ciudad solían reclamar las mejores armas de las armerías antes de vaciarlas. Incluso la comida contaba como tesoro durante las largas campañas. Las ciudades asediadas normalmente tenían reservas de grano, vino y carnes en conserva. Un soldado hambriento podría arriesgarse a morir por una flecha solo por la oportunidad de comer algo que no fueran raciones del ejército, que a lo largo de la historia siempre se han clasificado en algún punto entre apenas comestibles y posiblemente ni siquiera comida. Por supuesto, muchos soldados que escalaron para buscar oro nunca vivieron para gastarlo. Pero la esperanza es una fuerza poderosa. Cada hombre que agarró esa escalera pensó: otros murieron, pero yo seré el afortunado que logre pasar. Mientras que los sueños de riqueza impulsaron a muchos a subir esos peldaños de madera, otros lo hicieron por razones que el dinero y los tesoros no podían explicar. Después de todo, no todos los soldados se dejaban llevar por lo que pudieran encontrar en la caja fuerte del enemigo. El voluntariado no siempre fue una cuestión de gloria. Fue lealtad. Las unidades militares a lo largo de la historia han formado vínculos más fuertes que la familia. Estas conexiones impulsaron a muchos soldados a subir a las escaleras del asedio cuando sus amigos dieron los primeros pasos. Las legiones romanas se entrenaban, comían, dormían y luchaban como unidades durante años. Su palabra latina contourium describía al escuadrón de 8 hombres que compartían una tienda y todos los aspectos de la vida diaria. Cuando un hombre de uno de esos grupos se ofrecía a escalar, los demás solían seguirlo sin dudarlo. Los relatos históricos del asedio romano de Msada muestran a escuadrones enteros ofreciéndose juntos en lugar de dejar que un hombre afronte el peligro solo. Las unidades militares medievales seguían patrones similares. Los caballeros que entrenaban juntos desde la infancia creaban grupos de batalla llamados canrois donde cada miembro juraba proteger a los demás. Estos caballeros literalmente recibirían una flecha el uno por el otro. No porque fueran buenas personas, sino porque encontrar amigos decentes en el siglo XIII era incluso más difícil que encontrar wifi confiable en una cafetería hoy en día. La mayoría de los ejércitos desarrollaron tradiciones en torno a estas hermandades. Los guerreros vikingos creían que morir junto a sus hermanos de escudo significaba que festejarían juntos en el Valhalla. Los samuráis priorizaban la lealtad absoluta hacia sus compañeros guerreros por encima de su seguridad personal. Los jenízaros turcos, tropas de élite del Imperio Otomano, dormían en los mismos cuarteles desde la infancia y consideraban a su unidad su única familia. Los registros militares del siglo XV muestran que cuando los comandantes pedían escaladores, a menudo grupos enteros se presentaban juntos. Una crónica francesa describe a 5 soldados que lucharon juntos durante 7 años y se ofrecieron como voluntarios como una unidad completa. En este último caso murieron 4, pero murieron juntos. Esta hermandad a veces llegó a ser política militar oficial. Los espartanos eran famosos por emparejar a sus soldados como compañeros de batalla, creando equipos irrompibles de 2 hombres. Si tu pareja subió la escalera, tú también la subiste. No se hicieron preguntas. Esta práctica se extendió por muchos ejércitos griegos, donde las parejas de batalla eran llamadas genokokai para batai, literalmente, el conductor del carro y el luchador que está a su lado. Más allá de las estructuras militares formales, la simple amistad motivó a muchos voluntarios. Las cartas enviadas a casa por soldados a lo largo de la historia mencionan repetidamente el no querer parecer cobarde delante de sus amigos como motivación para realizar actos peligrosos. En una colección de cartas de batalla medievales, la frase "no podía dejarlo ir solo" aparece más que cualquier otra explicación de la valentía. Esta lealtad no era solo emocional. Fue práctico. Los soldados que confiaban unos en otros sobrevivían mejor. Luchar junto a alguien que conocía tus fortalezas y debilidades mejoró las posibilidades de todos. Tener un amigo de confianza a tu lado en el campo de batalla era como tener un corrector automático para el brazo que manejaba la espada, que detenía los errores antes de que se volvieran fatales. Mientras que la hermandad empujó a muchos veteranos curtidos a subir esas escaleras mortales, algo completamente distinto motivó a algunos de los soldados más jóvenes.
Muchos voluntarios para las escaleras de asedio eran adolescentes que intentaban demostrar su valía. La juventud trae consigo un tipo especial de valentía, la que surge de no comprender plenamente el peligro. A lo largo de la historia, los ejércitos han estado llenos de soldados sorprendentemente jóvenes, muchos de ellos de apenas 14 o 15 años cuando marcharon por primera vez a la guerra. ¿Sabías que durante las cruzadas, aproximadamente un tercio de todos los caballeros tenían menos de 20 años? Los registros militares medievales muestran que estos caballeros más jóvenes se ofrecieron como voluntarios para tareas peligrosas al doble de frecuencia que los combatientes mayores y más experimentados. Aún no habían visto suficiente muerte como para tenerle miedo. Los soldados jóvenes a menudo tenían una visión distorsionada de la batalla, moldeada por historias que habían escuchado. Las canciones y los cuentos enfatizaban la gloria y la victoria, no la realidad desordenada y dolorosa del combate. Las historias de guerra sonaban mucho más geniales cuando las contaba alguien con una barba impresionante y un ojo faltante alrededor de una fogata que cuando estabas parado al pie de una escalera de asedio viendo cómo el tipo que iba delante de ti se convertía en un alfiletero humano. El propio cerebro adolescente juega un papel en este fenómeno. La ciencia moderna confirma lo que los comandantes militares saben desde hace siglos. Los jóvenes están naturalmente más dispuestos a asumir riesgos. La parte del cerebro que procesa completamente el peligro y las consecuencias a largo plazo no termina de desarrollarse hasta alrededor de los 25 años. Es por eso que, a lo largo de la historia, la mayoría de los ejércitos prefirieron reclutar adolescentes. Estaban literalmente programados biológicamente para tomar decisiones más audaces, a veces imprudentes. El deseo de impresionar a los soldados mayores empujó a muchos jóvenes combatientes a ofrecerse como voluntarios. En la mayoría de los ejércitos, los nuevos reclutas se enfrentaban a burlas y novatadas constantes hasta que demostraban su valía. Ofrecerse voluntariamente para la escalera de asedio fue la forma más rápida de callar a los veteranos que te habían estado llamando bebé durante semanas. Tu coraje aún podría hacer que te maten, pero al menos no morirías siendo burlado. Documentos históricos revelan cómo los líderes militares explotaron esta psicología juvenil. Antes de asaltos difíciles, los comandantes a menudo desafían directamente a los soldados más jóvenes con frases como: ¿Quién de ustedes, jóvenes, quiere mostrarles a los viejos guerreros cómo se hace? Los registros de numerosos asedios muestran que estas burlas funcionaron notablemente bien para producir voluntarios. Para los adolescentes que estaban lejos de casa, el ejército también se convirtió en una familia sustituta con comandantes como figuras paternas. El deseo de obtener la aprobación de estas figuras de autoridad llevó a muchos jóvenes soldados a asumir riesgos insanos. Recibir un gesto de respeto de tu viejo y canoso capitán fue mejor que 1.000.000 de me gusta medievales en TikTok. El estatus entre pares también importaba enormemente. Los jóvenes soldados querían desesperadamente ser aceptados en la hermandad de combatientes. Ser el primero en subir una escalera te hacía ganar respeto instantáneo y quizás finalmente te invitaran a sentarte en la mesa de los chicos populares alrededor de la fogata. Aunque el exceso de confianza juvenil llevó a muchos a la ruina, otros estaban motivados por creencias mucho más profundas. Para algunos, la escalera no conducía solo a lo alto de un muro, sino a algo mucho más eterno. En las guerras de religión, el martirio era un verdadero incentivo para ser el primero en subir la escalera del asedio. La fe dio a muchos soldados un coraje que ninguna cantidad de oro o gloria podría igualar. Durante las cruzadas, en particular, morir en batalla contra los infieles se presentaba como un camino directo al paraíso. Hablemos del paquete de actualización definitivo. Muere dolorosamente ahora. Disfruta de la eternidad más tarde. La Iglesia promovió activamente esta idea. Antes de la batalla, los sacerdotes decían a los cruzados que aquellos que murieran luchando tendrían todos los pecados perdonados. No es necesaria ninguna confesión ni penitencia. Solo una muerte rápida y directo al cielo. Básicamente, una vía rápida espiritual sin colas de espera en las puertas del cielo. El primer pase del mundo para saltarse la cola tenía un precio bastante elevado. Los registros históricos de la Primera Cruzada muestran cuán poderosa fue esta motivación. Cuando los ejércitos cristianos atacaron Jerusalén en 1099,
Se dice que los soldados pelearon para ver quién subiría primero las escaleras del asedio, creyendo que el martirio allí, en la ciudad santa, tenía un valor espiritual especial. Cuanto más peligrosa sea la misión, mayor será la recompensa celestial. Ubicación, ubicación, ubicación. Incluso en el martirio, los bienes raíces importan. Esto no era algo exclusivo del cristianismo. Los guerreros musulmanes de la misma época creían que morir defendiendo o reclamando lugares sagrados garantizaba la entrada al paraíso. El término árabe shahad se refería a los mártires que morían en batalla y los relatos de ambos lados de estos conflictos describían a combatientes que aparentemente no temían a la muerte. Los textos religiosos solían leerse a las tropas antes de la batalla. Estas lecturas se centraron en héroes que se sacrificaron y fueron recompensados en el más allá. Los comandantes sabían que los soldados que temían el juicio divino más que a las espadas enemigas eran excelentes voluntarios para misiones suicidas. La preparación física era tan importante como la espiritual. Antes de un asedio, los soldados religiosos solían ayunar, orar y confesar sus pecados. Muchos tenían un sacerdote o un hombre santo,